estamos siempre detrás de una pantalla. Hay gente que trabaja, que noche y no descansa. Sigamos trabajando en movimiento, somos los que estamos atrás de la televisión, imagen del trabajo. Buenas noches, ¿cómo les va? Bienvenidos. Esto es Imagen de Trabajo. Hoy nos encontramos en la sede madre, en la central del Sindicato Argentino de Televisión, semana además electoral. Y bueno, vamos a esperar, obviamente, ya en estas horas tenemos que tener todos los resultados, obvio, expectantes. Pero tengo dos invitadas de lujo. ¿Por qué? Porque también hace unos días nada más, horas, se llevó a cabo en Corrientes el encuentro número 38, plurinacional de mujeres, diversidades. Obviamente, en contra de quién pueden estar de las políticas antifeministas del presidente Javier Milei. Paquita, ¿cómo te va? ¿Cómo estás, Sabio? No nos vemos nunca, nos vemos reseguido. Totalmente. Carla Gaudenzi, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por invitarme. Bueno, estuvieron. Tuve, distintos comentarios de compañeras que tal vez no están dentro del área sindical, que estaban muy contentas con el encuentro de Corrientes, que más allá de lo que cuesta llegar, había un montón de mujeres que fueron, dieron presente y obviamente tratando de ver de qué manera nos paramos, ¿no? El colectivo de diversidades, las mujeres en general, las cifras de femicidio y transvesticidio. ¿Cómo lo vivieron? Bueno, las compañeras de Chaco nos contaban que muy sorprendidas, digo Chaco porque estuvimos como pegando el saltito del puente que está ahí nomás, esperaban otra cosa. Esperaban como lo que los medios venden de nosotras, ¿no? Como que somos unas locas, que íbamos a romper todo. Y se encontraron con un movimiento muy solidario, dicho por ellas mismas, ¿no? Las compañeras correntinas nos decían el día que hicimos la asamblea en la plaza con la compañera, que ella estaba con su bebota a UPA, nos contaban como muy asombradas que miraban así como una criatura, ¿viste? Y decían, yo no me imaginé que iba a ser esto, o sea... Y contame, le digo, expectativa versus realidad, ¿no? Y todas ellas, compañeras nuestras del territorio, pensaban que éramos un poco como los medios nos vestían y se encontraron con un movimiento muy solidario, muy atento, muy educado, muy sororo. O sea, ¿viste? Esta cosa de dejan todo roto, dejan todo tirado, eso no sucedió y no había cestos de basura. Nos tuvimos que tomar el trabajo de juntar de una bolsa y cargarlo nosotras hasta encontrar, yo particularmente, en cestos de basura de casas particulares. Claro. Pero la verdad que creo que lo que le pasó a las compañeras del territorio es que creían mucho en los medios y en la práctica se encontraron con otra cosa que las sorprendió. ¿Carla? Bueno, lo que dice Paqui es muy importante porque todo lo que se cuenta alrededor de lo que sucede cada año en cada uno de los encuentros termina siendo muchas veces situaciones que pueden haber sido anecdóticas y no lo que sucede en 3 días donde hay talleres, asambleas, movilizaciones, donde se busca en cada territorio tratar de dialogar y de llevar las demandas feministas, como vos decías, de las mujeres y diversidades, y en un contexto de país muy complejo. Digo, a todas las delegaciones nos costó mucho esfuerzo económico poder trasladarnos a la provincia de Corrientes, sostener el encuentro, porque la situación que tenemos en el país nos atañe a todas, y eso se vio. Pero a la vez se trasladó esa necesidad que tenemos de discutir las mujeres y diversidades, qué proyecto necesitamos para que se incluyan nuestras demandas, ¿no? ¿Y qué proyecto se necesita para que se incluya la demanda? Porque, a ver, nos encontramos con un presidente que las mujeres, las diversidades, obviamente las detesta. Las mujeres, para él, no seríamos un mal necesario, ni siquiera. Entonces, ¿cómo se trabaja con una política vacía como la que tiene Milei? Bueno, nosotras decimos siempre que Milei nos elige de enemigas. Nos elige por varios motivos. Por ser feministas y representar a las mujeres y diversidades, pero a la vez también a nosotras por ser trabajadoras organizadas. Sí. Digo, y en este momento lo que se está discutiendo es cómo intentamos seguir poniéndole un freno para que no avance sobre los derechos conquistados de las mujeres y de la clase trabajadora y las que somos trabajadoras, ¿no? Que muchas veces estamos precarizadas, endeudadas. Y bueno, todo eso se discute
en este marco de encuentros para ver cómo tejemos esas alianzas y cómo trazamos una hoja de ruta para el año siguiente, ir a otra provincia e interpelar también a esas compañeras, Ahora, ¿no? les voy a hacer una pregunta incómoda, completamente incómoda, pero también por ahí la que nos está escuchando dice, está todo fantástico, pero ¿y qué hacemos con presentar un papel? Bueno, no fue ¿Cómo se presentar hacen un esas papel, mirá. No, pero me refiero, ¿no? No, pero va en respuesta a tu pregunta. El taller de organización sindical se tuvo que dividir en 5 aulas porque la cantidad de gente, porque íbamos a hablar justamente sobre cómo impacta la reforma laboral, que por supuesto que impacta a todo el movimiento obrero, pero siempre sabemos que dentro del movimiento obrero hay un sector más vulnerable que somos las mujeres y las diversidades. Claro. Entonces digo, increíble que creo que es la primera vez que el movimiento obrero requiere de 5 aulas para uno solo de los talleres, porque hay muchos talleres que tienen que ver con el sindicalismo, con el movimiento obrero, con diferentes. Sí. Pero específicamente el de organización sindical se tuvo que dividir en 5 aulas. Porque... Bueno, no es un dato menor, porque de hecho las cifras de trabajo desprotegido que se dieron a conocer la semana pasada hablan de un aumento enorme en el caso de mujeres. 11% aumentó el trabajo desprotegido. Y no son medidas oficiales, porque no existe. Eso hay que decirlo también. No, claramente no somos parte de los números que se reflejan, ¿no? Las mujeres en general estamos invisibilizadas, no solo en el mundo del trabajo, sino, bueno, insisto, el presidente Milei comenzó su batalla cultural en Davos el 1 de febrero, cuando apuntó sobre las mujeres y el colectivo LGTBIQ+. Digo, y en ese sentido no fue azaroso que esa batalla cultural haya estado enfocada y esa pelea en nosotras, y de ahí empezaron a sucederse una serie de acontecimientos escandalosos para este gobierno, sumado a la situación económica. Y ahora con un intento de una avanzada sobre quienes todavía conservamos nuestro trabajo formal. ¿Y qué decimos nosotros que estamos sindicalizados si hay una avanzada sobre el trabajo formal? ¿Qué le queda a nuestras compañeras que hoy están en la informalidad y que hoy están aún más precarizadas, ¿no? Entonces es importante discutir esta reforma, que en realidad no es una reforma, sino un proceso de flexibilización de las condiciones de trabajo. Aún más. Uh-huh. Así de simple. Aún más. Uh-huh. Porque ya estamos flexibilizados más allá de la reforma laboral, que además hay que decir, no hay ningún proyecto. Es todo zaraza, cosas que van metiendo por ahí, pero la realidad es que no hay un proyecto presentado. O sea, hay un montón, es más, del año pasado, pero no hay ninguno netamente que hoy se tenga que discutir. Con lo cual, también eso nos lleva a un territorio de preguntarnos qué es lo que estamos haciendo y para qué estamos viviendo esta situación, ¿no? ¿Para qué nos imparten este miedo tan permanente en los hogares? Con el tema de diversidades, por ejemplo, en el encuentro, ¿cómo lo vieron? Porque las cifras también son alarmantes. Reitero, no son cifras oficiales, hay un montón de gente que no denuncia, mucha gente que no se sabe. Entonces, ¿qué dicen las diversidades? Se los cuento, se los digo y se me pone la piel de gallina. Cada vez denuncian menos. Hoy estamos celebrando en la Argentina que en la Comunidad Europea hace 2 días anunciaron que todos los países miembros de la Comunidad Europea tienen que validar el matrimonio igualitario, porque como en países como Polonia todavía no está habilitado, una pareja polaca se va a casar a Francia y si vuelven a Polonia no los reconocían. Bueno, hace 2 días toda la Comunidad Europea tiene que reconocer los derechos de todas las parejas del mismo género. Digo, esto de volver al mundo, ¿volver a qué mundo? Por sí, vamos a la Comunidad Europea, tomemos algunas cuestiones como esta. Digo, el colectivo diverso en nuestro país siempre fue vulnerable, pero estos últimos años ya ni denuncian, primero porque no tienen a dónde, porque vaciaron todas las políticas que había, que tampoco eran absolutamente contenedoras, porque recién empezábamos a armarnos en ese aspecto con el Ministerio de la Mujer, era todo muy nuevo, era todo, o sea, como que no llegamos a sentarnos para poder tener bases sólidas para contenerlos. Y realmente es muy triste escucharles allá en Corrientes, porque en el norte de nuestro país las mujeres la pasan mal, las diversidades la pasan peor. Entonces es triste que ya ni siquiera hay lugares a donde denunciar y que incluso en los lugares donde nos toman las denuncias tienen que soportar burlas, tienen que soportar ninguneos. La situación que están viviendo es
insostenible en un país que era vanguardia en materia de derechos humanos. Chicas, yo les agradezco muchísimo que hayan venido, sobre todo que hayan sido representantes de muchísimas mujeres que claramente no pudimos estar el fin de semana y que sigan luchando, sobre todo. Y quisiera decirte a vos también que estás en tu casa, el gobierno argentino, la Argentina, tenía cifras alarmantes de menores, por ejemplo, abusadas intrafamiliarmente, en algunos casos la mayoría, en otros no. Ese plan se llamaba ENIA, había erradicado en La Rioja, por ejemplo, el abuso infantil. Y este gobierno de Javier Milei decidió darlo de baja. Son algunas de esas medidas que protegen esos derechos de los niños, niñas y adolescentes y, por supuesto, también de las mujeres. Gracias, chicas, otra vez. Déjame solo agradecer profundamente a la conducción, a Darío Justiniano de Chaco y a Reinaldo Acosta de Corrientes, que nos han recibido. Grandes y sin la gentileza de ellos hubiera sido imposible nuestra participación. Gracias a los compañeros entonces. Si vos todavía no te afiliaste, hacelo. Estamos presentes cuando hay que defender tu trabajo, en el cuidado de tu salud y la de los tuyos, en el momento de preservar y ampliar tus derechos, porque estamos presentes donde vos estás. SATSAI Presente. Afiliate al Sindicato de las Nuevas Tecnologías ingresando a www.satsaipresente.com.ar. Continuamos en Imagen de Trabajo y ahora sí vamos a hablar de política, sobre todo también del año que viene, en materia de nada más ni nada menos de Congreso, de diputados, de senadores, de un presidente que le da la espalda permanentemente a los legisladores, que le da la espalda al Congreso. Por eso tengo aquí a la senadora nacional, Juliana Di Tulio. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Gracias. Bien, todo bien. Gracias por invitarme. ¿Qué Congreso y qué Senado te espera el año que viene, no? ¿Qué Congreso y qué Senado le espera a los argentinos, no? Bueno, el año que viene. Ni hablar. De eso ni hablar. A mí puede ser que me espere un trabajo distinto al que venía llevando hasta hoy, digamos, ¿no? Porque el 30 de noviembre se terminan las ordinarias en la Argentina, las sesiones ordinarias, y también terminó una etapa que es de presidenta del Bloque de Unidad Ciudadana, porque decidimos, junto con el Bloque de Unidad Popular, que es el que conduce José Mayans, unificar ambos bloques y hacer el bloque del justicialismo. Entonces vamos a hacer un solo bloque para tener 22 senadores en ese bloque. Luego hay un bloque de 4 que son compañeros, que son parte del interbloque. Y está también Gerardo Zamora, que es hasta el 10 de diciembre el gobernador de Santiago del Estero, y la senadora Moreno, que van a formar también parte del interbloque. Vamos a hacer 28 senadores y senadoras en un interbloque que lo que va a hacer es defender los intereses de las grandes mayorías populares frente a un gobierno que, todos los días lo que se encarga es de quitar un derecho más y de intentar, desanimar y desordenar a los argentinos y argentinas. Aparece Bullrich en la escena. Aparece... la Libertad Avanza como fuerza un poco más grande de la que tenían ya, con una amenaza permanente de que es el gobierno el que va a salir ganando de todas las medidas. Bueno, de hecho, fíjate lo que pasó con la ley de emergencia pediátrica, la ley de discapacidad. O sea, verdaderamente están infringiendo la Constitución Nacional todo el tiempo, la pisotean todos los derechos habidos y por haber. Sí. Eso es algo que se está haciendo moneda corriente, que la gente lo ve. El pedido que se estaba haciendo desde la población de que el peronismo, el justicialismo se uniera, vos me acabas de contestar, eso en el Senado se está haciendo. En el Senado ya pasó. O ya va a pasar. O ya va a pasar. Digamos, está por pasar. ¿Cómo ves a este gobierno para el año que viene, con estas modalidades y con estas renovaciones en las bancas? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo estudiarías o cómo se lo dirías a la población? Más allá de que yo te escucho, pero no. Lo primero que te quiero decir es que yo me alegro que Bullrich esté en el Senado y no esté de ministra de Seguridad. Es menos peligrosa.
Bueno, pero queda en el su poder alma gemela, legislativo, diríamos. Bullrich en el poder legislativo es menos peligrosa. Eso se los puedo asegurar, porque además, como fui compañera de ella 8 años como diputada nacional, la conozco, nos conocemos bien, hablamos bastante estos días. Yo la prefiero, es menos peligrosa. Menos peligrosa para la salud de la población, quiero decir. Menos peligrosa también para los abuelos y abuelas los jubilados y las jubiladas que todos los miércoles... Sí, los discapacitados también. Sí, exactamente, claro. Para los discapacitados, para aquellos y aquellas que también tienen un reclamo y lo hacen en la calle. Es mejor que esté en el Poder Legislativo. Eso como primera cosa. Sí, el gobierno está agrandado, obviamente. Está agrandado, tiene un bloque de más de 20, creo que 20 o 20, logrará tener 21 senadores y senadoras de la Nación. El radicalismo se achicó también un poco, el PRO también, nosotros también hemos perdido 6 senadores en esta elección. Haciendo una buena elección, ¿eh? Yo creo que la elección del peronismo a nivel nacional fue una buena elección. Me parece que sacar el 35 o 36% de los votos ha sido una muy buena elección para el peronismo. Y no ha sido una gran elección para el gobierno, aunque la haya ganado, pero no ha sido una enorme elección después de 2 años de su mandato. Perdió 15 o 16 puntos desde que empezó a gobernar hasta hoy. Y eso tiene que ver con que es un gobierno que no es que le da la espalda al Congreso Nacional, le da la espalda a los argentinos, a las argentinas, a aquellos quienes necesitan esos derechos que vos decís que, bueno, nosotros logramos construir mayorías calificadísimas. Totalmente. En el Senado y en la Cámara de Diputados, 2/3 para 2/3 y a pesar de resistimos los vetos y qué sé yo, y el tipo te dice, bueno, sí, pero no importa. Sí. Me importa poco lo que diga el pueblo a través de sus representantes, porque yo soy senadora nacional por la provincia de Buenos Aires. Totalmente. Me votaron más de 4 millones de bonaerenses. No es que estoy ahí porque... Sí, porque tuviste ganas, viste, Lucy, entraste. Exactamente, sí, así que represento los intereses de los bonaerenses y de las bonaerenses y la verdad, y del gobernador, de lo que necesita el gobernador de la provincia de Buenos Aires, que a la provincia de Buenos Aires nos han quitado casi 13 billones de pesos. Entonces, que mi provincia, que la provincia de Buenos Aires no tenga los recursos porque se los queda a la nación, es gravoso para... Yo vivo en Morón. Pero tampoco le importa. No solo no le importa, sino también que hay una cosa que es un poco más compleja, que es que cita a los gobernadores, pero el 40% de la población argentina que está en la provincia de Buenos Aires, el presidente no lo convoca al diálogo. Digamos. Bueno, yo también me siento afuera, digamos, como bonaerense me siento afuera de esa convocatoria. Pero ¿no? ¿vos no creés que eso forma parte también es una falta de respeto solo para el gobernador? No. Eso es lo que quiero decir. Es una falta de respeto para todo bonaerense. Yo soy de Morón, vivo en Morón, soy vecina del compañero secretario general de SATSAID, ¿no? Así que la verdad es que para nosotros es imposible no sentirnos con una ofensa muy grande, ¿no? Pero además de la ofensa que hacen, diríamos, para el Congreso, para los senadores, para los diputados, ¿no crees que esto también tiene que ver con esta instalación de veneno de odio permanente que es el peronismo el que ha fundido a la Argentina, que es por culpa del kirchnerismo estamos como estamos? O sea, ese mensaje que de a poquito fue como la gota en la piedra, ¿viste? La fue rompiendo y que pareciera que no se termina más, inclusive cuando ellos hace 2 años que están en el gobierno, ¿no? Sí, pero ese es un juego corto, eso puede durar 2 años, más de 2 años no dura. El antiperonismo es un hecho, que es como el peronismo. Si existe el peronismo, existe el antiperonismo. Es más, el antiperonismo nos hace revivir, digamos, ¿no? Es una cosa que nos da vida, nos genera vida y nos sigue renovando. Pero yo creo que yo tengo una visión muy optimista del futuro. ¡Ay, qué suerte! No tengo una visión negativa de lo que viene. No tengo una visión negativa de lo que viene. Yo creo que la elección hay que leerla bien, la elección de medio término hay que leerla bien. Yo sé que generó, obviamente, mucho
Me parece que esa cosa de encuestas todo el tiempo que daban perdedor al gobierno y qué sé yo, generó como en la población una cosa que luego no se dio, pero la verdad es que quienes leemos política hace muchos años o quienes hacemos política hace muchos años, en mi caso desde los 12, tengo 54, sabíamos que la población iba a seguir acompañando, no mayoritariamente, bueno, sí, mayoritariamente, pero el 40% de la población acompañó al presidente en la elección de medio término cuando llega a 2 años, ¿no? Yo creo que el desgaste que tiene el presidente en estos 2 años es muy grande y que va a seguir, obviamente, teniéndolo. Y soy optimista porque creo que el peronismo tiene para ofrecerle al pueblo argentino futuro y tiene para ofrecerle al pueblo argentino... Sabe cómo rearmar la Argentina, sabe cómo rehacer la Argentina, sabe cómo deshacer lo que hicieron, ¿no? Lo que nos están haciendo, reparar el daño. Nosotros nos dedicamos, los peronistas nos dedicamos durante los primeros años de nuestros gobiernos a reparar el daño que hacen estos gobiernos destructivos, ¿no? Porque son gobiernos que solo los une el antiperonismo, no le pueden ofrecer otra cosa. El gobierno te deja un país completamente distinto al que te deja Mauricio Macri, por ejemplo. Este gobierno va a dejar la industria destrozada, pymes cerradas que no volvieron a entrar. Sí, pareció al 2001. Y de hecho, y más. Sí, parecido al 2001. En términos de deuda, parecido al 2001. En términos de industria, parecido al 2001. Desempleo. En términos de desempleo, sí. Con una reforma laboral que quieren ponerla ahora. La verdad es que si pudimos. El pueblo argentino puede. El pueblo argentino es invencible y el peronismo, cuando puede agarrarle la mano al pueblo argentino y caminar hacia el mismo lugar, ir en el mismo sentido, es invencible también. Y yo creo que es lo que vamos a poder hacer en el 27. Yo estoy segura de eso, ¿eh? No es que tengo una fantasía, no estoy poniéndole onda al final de año, ¿eh? No es un... Sí, de aquí al 27 todavía nos queda no quiero que esa cara de tristeza que me estás poniendo, que no es espíritu navideño lo que me está atrapando, ¿eh? No, es simplemente que soy una militante y como militante del peronismo sé perfectamente lo que podemos hacer y para dónde tenemos que caminar para reconstruir. Primero para reconstruir el peronismo, porque lo que no se puede negar es que el peronismo tiene una crisis. Eso sería una estupidez negarlo. O sea, el peronismo está en crisis, tiene una crisis. No es una crisis de superficie nada más. Es una crisis en serio. Bueno, la tenemos que atravesar, somos todos grandes. El peronismo nunca fue un lugar de niños y niñas exploradoras, ni tampoco un jardín de infantes, ni nada por el estilo. No es para... Voy a hablar como se habla en Morón, pero no es ni para cobardes, ni para los que no tengan agallas, no voy a hablar como se habla en Morón, ni para quienes no tengan agallas para enfrentarse al poder, ¿no? O sea, ¿Se puede hacer frente a la reforma laboral que quiere el gobierno? Se debe hacer frente a la reforma laboral que quiere el gobierno. Primero yo voy a decir algo desde lo personal. Esto es una opinión absolutamente personal, porque no todo mi interbloque está de acuerdo con lo que voy a decir. Pero yo creo que la propuesta que tiene el gobierno, que no leímos todavía, que son todas propuestas que aparecen, desaparecen, bueno, van bien. Hay que ver, ¿no? Hay que ver cuál es esa propuesta que tiene. Algo que quita derecho a los trabajadores, para alguien que es parte del Partido de los Trabajadores, como soy yo, que soy una afiliada al Partido Justicialista desde los 18 años, a mí no me tienen que preguntar nada, yo voy a votar en contra. O sea, yo tengo una idea de cuáles deberían ser las nuevas relaciones laborales y qué derechos habría que seguir. Sí, claro.
Tengo una idea. El peronismo tiene idea de cuál es la reforma que tiene que... Sí, pero lo tiene que hacer el peronismo. Yo con estos tipos no discuto nada. Eso en principio. No discuto porque es el plan de ellos. Discuto en todo caso en el peronismo, con el movimiento de los trabajadores y con los trabajadores, los pasivos y los activos. Sí, claro. Voy a discutir, pero adentro del partido no voy a o en la CGT, pero no lo voy a discutir con la derecha más rancia, que lo único que quiere es, patearle la cabeza... Sí, a todos los laburantes, a los sindicatos, a todos. Yo no estoy dispuesta a que se genere ese ruido todo el tiempo, porque en ese ruido que propone el gobierno yo no puedo discutir de verdad. O sea, lo único que puedo hacer es decir, no, miren muchachos, yo no le voy a quitar derecho a los trabajadores y a las trabajadoras de mi país. Voy a pelear, voy a seguir peleando. Y en todo caso, si ustedes me ganan, dentro de 2 años, cuando seamos gobierno, yo voy a derogar esa ley. 2027 vuelve el peronismo al poder. Y no es que porque vienen con ese discursito de ay, pues ustedes se oponen a todo. Mira, me pongo a que le quite derecho a los trabajadores. Punto. Pero punto. Sí, a la quita de derechos en general, diríamos. O sea, estamos hablando en eso. Sí, bueno, pero como estábamos hablando de reforma laboral, a la quita de derechos en general. Se oponen a todo. No, me opongo a que le quites los derechos a los laburantes. No. O sea, no es que me opongo a todo. No, a todo no. No, hay cosas que se pueden discutir, obviamente, que se pueden debatir, pero esto no. 2027, el peronismo llega con Cristina Libre como candidata. Cristina hoy está proscripta, esta es la realidad. Está proscripta y presa. Y además sigue su persecución, la persecución hacia ella sigue. Yo soy una militante, no me voy a cansar de pelear no solo por la liberación de Cristina y para que Cristina no esté más proscripta. Además todo puede pasar. No es que no pueda pasar. Sí. ¿Qué sé yo? En Brasil pasó. Lula tiene más de 80 años y elige, ¿no? Sigue peleando. Yo creo que a la presidenta del Partido Justicialista no solo hay que acompañarla para pelear por su liberación, porque se lo merece Cristina, porque tiene que ver con nuestra historia. Nosotros tenemos historia, el peronismo tiene historia. Bueno, si nos pasó una vez y nos está pasando otra vez, me parece que tenemos que activar, ¿no? Que activar un poco. Y eso me parece que una buena respuesta sería la unidad, ¿no? ¿Se logra? La unidad del campo nacional y popular siempre se logra. Siempre. Más temprano que tarde, siempre se logra. Yo te agradezco muchísimo que hayas venido, que hayas estado con nosotros en esta conversación, esta clase de, además, militancia política. No estoy imbuida en un espíritu navideño ridículo. Igual, lo que tengo es convencimiento absoluto que en el 27 somos gobierno. No, yo en eso te banco. No, te digo para que la cara esa, lo que pasa es que sonrisa, pegue sonrisa. Tengo 2 años por delante donde me preocupa un montón. Que vamos a ir y venir. No te prometo un camino de rosas para hacer... No prometo camino de rosas ni tampoco un camino sencillo. No, ninguna de las dos cosas. Pero que vamos a hacer gobierno, vamos a hacer gobierno. Eso seguro. Ahí está, ese es el final. Gracias a ustedes por estar del otro lado. Nos vemos la semana que viene. Chao.